Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Gracia Angulo, soy editora de la Biblioteca Nacional del Perú y les doy la más cordial bienvenida a esta mesa en la que presentaremos dos nuevos títulos de la colección editorial Lectura, Biblioteca y Comunidad. Estrenada hace solo un año, la colección ya cuenta con 11 títulos que reflexionan desde distintos ángulos acerca de la labor de las bibliotecas como motores de desarrollo, de las comunidades a las que atienden, las prácticas de mediación y formación de lectores, la importancia de construcción de políticas públicas sobre el libro y la lectura, entre otros temas. Hoy presentaremos los libros La lectura de los afectos, Imaginación y empatía como prácticas de autodescubrimiento en el lector escolar, del escritor peruano Carlos Yushimito, y también La música de las bibliotecas, política y poética de un espacio público hoy, del escritor, editor, bibliotecario mexicano Daniel Goldin. Es un honor tener a los dos autores y también a Ezio Neira en esta mesa, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, quien ha impulsado esta colección desde su nacimiento y además es el motor que guía el fortalecimiento de la misma. Voy a pasar a presentarlos antes de cederles la palabra. Ezio Neira es sociólogo de la Universidad Católica del Perú, con un doctorado en literatura latinoamericana por la Universidad de Brown. Enseñó literatura y escritura creativa en universidades de diferentes países. Fue director de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura del Perú. Como escritor ha publicado 3 novelas y un libro de no ficción, y actualmente se desempeña como jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. También nos acompaña Carlos Yushimito, autor del libro La lectura de los afectos. Carlos Yushimito estudió literatura en la Universidad de San Marcos y posteriormente un doctorado en la Universidad de Brown. Como docente ha trabajado en la Villanova University, en la Universidad de Brown y en la Universidad de California. Y actualmente es profesor investigador en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Ha publicado los libros de cuentos El Mago, Las Islas, Lecciones para un niño que llega tarde y Los bosques tienen sus propias puertas, así como una recopilación de ensayos breves, anotaciones libres y aforismos, titulada Marginalia, breve repertorio de pensamientos prematuros sobre el arte poco notable de leer al revés. Ha sido incluido en antologías de 9 países y varios de sus relatos han sido traducidos al inglés, al portugués, al italiano y al francés. Y también está Daniel Goldin, autor del libro La música de las bibliotecas. Daniel es editor, ensayista y gestor cultural. Creó las colecciones de libros para niños y jóvenes del Fondo de Cultura Económica y de la editorial Océano. Durante casi 6 años fue director de la Biblioteca Vasconcelos y en 2019 fue galardonado con el premio Juan Pablos al mérito editorial. Daniel Goldin es autor de Los días y los libros, divagaciones en torno a la hospitalidad de la lectura y Al otro lado de la página. También es coautor de Las TIC en la escuela, nuevas herramientas para viejos y nuevos problemas, junto con Elisa Bonilla y Ramón Salaverria, y coordinador junto con Marina Kriskowski y Flora Perelman del libro Bibliotecas y Escuelas, Retos y Desafíos en la Sociedad del Conocimiento. Ensayos suyos han sido publicados en diversas revistas internacionales. Gracias a los 3, Ezio, Carlos y Daniel, por acompañarnos esta mañana. Y en primer lugar vamos a escuchar a Ezio Neira, jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Buenos días, Ezio, adelante. Muchas gracias, Gracia. Nada que agradecerme a mí realmente por estar en esta mesa, más bien gracias a ustedes, tanto a Daniel y a Carlos, en primer lugar por ser los protagonistas, ¿no es cierto?, de esta presentación, y principalmente también, y en primer lugar, por haber aceptado la invitación hace ya algunos meses. Carlos luego
para sumarse una publicación, sumarse con un libro a esta colección Lectura, Biblioteca y Comunidad, que cuando invitamos a Daniel en su momento, hace ya algunos meses, recién comenzaba, recién empezábamos, con Gracia, por supuesto, como editora de la Biblioteca Nacional, a planearla, a plantear objetivos, a plantear también circuitos a través de los cuales iban a llegar a los lectores, y verla, esta colección, varios meses después, a puertas además de los 200 años de la Biblioteca Nacional, que celebraremos este día sábado, pasado mañana. Es realmente una alegría notar el crecimiento tan acelerado que ha tenido esta colección con estos dos libros, La lectura de los afectos de Carlos y La música de las bibliotecas de Daniel. Alcanzamos ya 11 títulos en más o menos unos 8 o 9 meses, y creo que da cuenta, por un lado, por supuesto, del trabajo, en primer lugar, Gracia, tan metódico y tan comprometido tuyo y del equipo editorial de la Biblioteca Nacional, pero también da cuenta, creo yo, ya que además la colección se plantea con una mirada latinoamericana o iberoamericana, ¿no? Da cuenta del amplio desarrollo de conocimiento alrededor de esta materia, de la materia relacionada pues con el corazón de esta colección editorial, ¿no? Que justamente lo que busca, como ya saben quienes la conocen, y como Daniel y Carlos también están al tanto, en primer lugar, promover la reflexión en torno a la lectura como una práctica sociocultural, ¿no? Que creo que en ese sentido, por ejemplo, el libro de Carlos calza muy bien con este objetivo de la colección, ¿no? Porque justamente es un libro, ya lo leerán, que permite entender nuevas sociabilidades alrededor de la práctica de la lectura y de la socialización, por supuesto, que la lectura también posibilita, ¿no? Pero también, para seguir con el objetivo central de la colección, es justamente promover reflexión alrededor de las bibliotecas como espacios de encuentro y que posibilitan además el desarrollo integral de las personas, ¿no? Y creo en ese sentido, para hablar ahora del libro de Daniel, brevemente, que es un libro que también calza muy bien con esta idea, ¿no? O más que con esta idea, con este objetivo, ¿no? El entendimiento de las bibliotecas como espacios que posibilitan la socialización, que posibilitan el encuentro, que posibilitan la construcción de memorias en común, de identidad compartida, en fin, bibliotecas que no solamente se entienden, y que es una idea que desde la Biblioteca Nacional repetimos con mucha frecuencia, no solamente como infraestructura cultural, sino también como infraestructura social, ¿no? Y en ese sentido hay, por supuesto, que promover, creemos así, programas y servicios que vayan en ambas líneas, ¿no? Las bibliotecas son también, pues, y espero que la colección permita de alguna manera ratificar, fortalecer esta idea, espacios de encuentro, ¿no? Espacios vitales para la socialización en las comunidades a las que atienden, ¿no? Yo quisiera, para ya ceder la palabra, porque verdaderamente los protagonistas aquí son, por supuesto, Daniel y Carlos, quienes nos estarán contando más de sus libros, agradecer a todos los autores y a todas las autoras que a lo largo de estos meses han confiado en la Biblioteca Nacional para publicar libros verdaderamente de gran valor, ¿no? Recordarles también que todos estos libros están disponibles de inmediato. Ahora mismo pueden ir haciendo clic, si desean, en la Biblioteca Pública Digital de la Biblioteca Nacional, y también estarán disponibles ya de manera impresa en las bibliotecas tanto de la Biblioteca Nacional como en las bibliotecas públicas municipales que componen o que hacen parte del Sistema Nacional de Bibliotecas, ¿no? Muchas gracias en ese sentido al estupendo trabajo de Silvia Castrillón, con el que empezamos la colección, lo mismo a Felipe Munita, que también acompañó esa primera pareja de libros que lanzamos en septiembre del año pasado. Agradecer de nuevo también a César Castro, al bibliotecólogo peruano César Castro, a Cecilia Bayur de Argentina, a José Castillo de Brasil, a quienes publicamos en noviembre. Este año, en abril, hemos publicado un libro estupendo de David Lang, que es un bibliotecólogo estadounidense, y lo propio hicimos recientemente con dos libros también de un
un gran valor, ¿no? Tanto el de Gonzalo Yarzún como el de Alfredo Mírez, un antropólogo, educador peruano que ha desarrollado una estupenda red de bibliotecas rurales aquí en el norte del Perú, en el departamento de Cajamarca. Y terminamos la lista con otro gran trabajo también que le da muchos brillos a la colección, que es el de Paola Roa, el de la colombiana Paola Roa. Así que tanto a Daniel como a Carlos nuevamente, muchísimas gracias por confiar en la Biblioteca Nacional. Verdaderamente es un honor acogerlos, recibirlos y tener el privilegio de poder compartir los estupendos trabajos que han escrito para la Biblioteca Nacional y para esta colección en particular. Así que muchísimas gracias y pues a los lectores, acérquense a los libros, léanlos, disfrútenlos, compártanlos, coméntenlos y pues bienvenidos también, por cierto, a las celebraciones por los 200 años de la Biblioteca Nacional. Seguimos con muchos eventos, toda la programación está disponible en las redes sociales, en la página web también, así que acompáñennos también en las celebraciones por los 200 años de la Biblioteca Nacional. Muchas gracias y buenos días. Gracias, Ezio. Complementando lo que señalaba el jefe institucional, además de que los libros estén en la Biblioteca Pública Digital, que es accesible para peruanos o extranjeros residentes en el Perú, en el caso de esta colección también colgamos los archivos digitales en el repositorio BNP Digital, al cual se puede acceder desde cualquier parte del mundo, ¿no? Porque, como decía Ezio, 9 de los 11 autores, no, ahora con Carlos, 3 autores son peruanos, 8 son extranjeros, así que la idea es que también los puedan leer en sus países, ¿no? Y que sea esta colección como un puente de diálogo entre las experiencias bibliotecarias de Perú e Hispanoamérica. A continuación, vamos a escuchar a Carlos Yoshimito, autor del libro La lectura de los afectos, que nos va a comentar un poco de qué trata su libro y a quiénes está dirigido. Adelante, Carlos, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias y muchas gracias por la labor tan estupenda de edición con la que has acompañado este proceso. La verdad estoy muy, muy contento y muy ilusionado. Y en particular también mi gratitud a Ezio. Te felicito por la extraordinaria labor al frente de la Biblioteca Nacional y sobre todo por la iniciativa de construir este catálogo, esta colección, que entre otras cosas me permite esta tarde estar junto a Daniel Goldi. Es un honor, por supuesto. Mi aproximación inicial a este libro salda una deuda más o menos personal, ¿no? Es un libro que nace de un taller que sostuve con un grupo de profesores de secundaria en la Casa de la Literatura Peruana ya hace algunos años, ¿no? Hay una palabra muy bella en el vocabulario, que a mí me gusta recordar, que es el verbo considerar, ¿no? Que es una palabra que ha perdido su origen, ¿no? Astronómico original, ¿no es cierto? Considerar significó alguna vez observar las estrellas, ¿no? Es un concepto hermoso, porque efectivamente considerar nos enfrenta a los avatares del tiempo, ¿no? Consideramos en la lejanía, ¿no? De modo que este libro es resultado precisamente de la consideración, ¿no? Han hecho falta muchos años también para que yo procese alguna de las preguntas que me formularon los docentes en esa ocasión. Y puntualmente, ¿no? Uno de los objetivos que tenía este libro, que tiene este libro, es acercar esas respuestas a los demás docentes para que a partir de esta publicación se instale una especie de conversación, de diálogo, que nos ayude a pensar también de modo amplio cómo insertar algunas políticas o prácticas de mediación, ¿no? O de iniciación de lectura en una comunidad de lectores que incluya a la escuela, ¿no es verdad? Porque a veces hay reticencias a incluir a la escuela, ¿no? En este ámbito. Ahora, voy a llegar a ese punto, pero también ya que estamos en el marco de la biblioteca, quería señalar que a su manera este también es un libro sobre las bibliotecas, ¿no? Pero es una perspectiva de la biblioteca desde, desde el contenido más que el continente, ¿no? No es la biblioteca como espacio, ¿no? Sino la biblioteca como información, ¿verdad? Como legado. Es la
biblioteca que habita, ¿no? No la biblioteca habitable, sino la biblioteca que habita el lector, ¿no? Que es el ámbito de la lectura, básicamente, ¿no? Yo estos días estoy conversando sobre Don Quijote con mis estudiantes, y quería traer a colación a Don Quijote precisamente como una metáfora de lo que quiero decir con esto. Recordarán que Don Quijote, maltrecho por los primeros golpes que recibe en su inauguración como caballero, regresa a su hogar, ¿no? Y convaleciente, ¿cierto? Resulta ajeno al escrutinio al que someten a su biblioteca los amigos próximos, ¿no? El cura y el barbero, su ama y su sobrina, ¿no? Es una escena muy divertida porque cuando Don Quijote despierta, ¿no? Ya su biblioteca o ha sido arrasada por el fuego, la hoguera de la censura, ¿verdad? Y tapiada, además, ¿no? Ha sido emparedada. Y Don Quijote es engañado, ¿verdad? Porque le dicen que esa biblioteca ha sido desaparecida por el mago Frestón, ¿no? Eh, es interesante esta escena, porque efectivamente la biblioteca de Don Quijote ha sido eliminada, pero no ha sido destruida, ¿no es verdad? Volvemos un poco a la alegoría de Bradbury, ¿no? En Fahrenheit. Porque la biblioteca sigue habitando el cuerpo de Alonso Quijano, ¿verdad? Quien ahora es la biblioteca, ¿no? La biblioteca viva como experiencia. Don Quijote es una metáfora de la biblioteca, ¿no es cierto? A mí me interesa ese concepto porque efectivamente el lector, ¿no? Es una biblioteca en sí mismo, es parte de una tradición viva, ¿no? Y algo que me interesaba remarcar en este volumen es que efectivamente, como Alonso Quijano, todo lector, sobre todo el lector joven, el niño, el adolescente, ¿no? Que es iniciado en este bello ejercicio, se transforma, ¿no es verdad? Alonso Quijano deja de ser Alonso Quijano y empieza a vivir como lector, una vida de transformación, ¿verdad? Eso es lo que Michel Petit refiere como la construcción del sí mismo, ¿no es verdad? La lectura permite el descubrimiento también de uno mismo como individuo, como parte de una sociedad, pero también como parte de la humanidad en la que está encarnado también, ¿no? Eso para mí me parecía inicialmente un punto de partida, ¿no? ¿Cuáles son los valores que debemos transmitir los docentes cuando compartimos las experiencias de la lectura, ¿no? Acompañamos principalmente en un acto que es esencialmente solitario, pero que es una soledad extraordinaria, porque es una soledad llena de murmuros, ¿no? De murmullos, es casi es una soledad eh, eh, bulliciosa, ¿no es cierto? Porque uno lee a solas consigo mismo, pero al mismo tiempo está acompañado de un escritor que es a su vez la suma de muchas ideas que flotan, ¿verdad? Y polinizan, ¿no? La imaginación de todos los lectores, ¿no? Vuelvo entonces digamos, objetivo, al público, ¿no? Al que iba dirigido inicialmente este libro, ¿no? Los profesores me hacían una pregunta, y es uno de los puntos que desarrollo, sobre todo en el primer capítulo. ¿Cómo hacemos para conciliar, digamos, este proceso de iniciación o de mediación de lectura, ¿no? En la escuela, ¿no? Cuando la escuela es tradicionalmente asociada, está asociada con la obligatoriedad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacemos que un estudiante disfrute, ¿no? Descubre el placer del texto, ¿no? Sin sentirse invadido en ese ámbito de lo solitario y de lo íntimo, ¿no? Es una pregunta complicada, ¿verdad? Y en gran parte el libro intenta formular algunas respuestas, ¿no? Yo he intentado, en ese sentido, apoyarme en algunas de las ideas que se extraen de la psicología cognitiva y de la neurociencia para desarrollar un discurso en torno a la empatía como herramienta, ¿no es verdad? Como espacio, ¿no? Y como práctica, ¿no? Hay algunas preguntas también asociadas a ello, ¿no? Cómo la mediación puede incorporarse en un ámbito casi sofocado por políticas de indicadores, estadísticas, ¿no? Mallas curriculares, ¿no es cierto? Los profesores están agobiados muchas veces por esta serie de obligaciones también que ellos mismos, ¿no? Yo en esa ocasión le decía algo que en el libro he desarrollado un poco más,
Y es que pues, a veces estamos haciéndonos preguntas equivocadas en torno a estas obligaciones, ¿no? Y más bien debemos de algún modo hacernos preguntas a nosotros mismos para redescubrir, ¿no? El propio placer de la lectura en nosotros, que somos los transmisores de la experiencia, ¿no es verdad? Creo que los estudiantes asimilan mucho mejor una práctica nacida del amor, ¿verdad? Del afecto, a través del ejemplo, ¿no es verdad? A veces estamos como encarcelados, ¿no? En estos indicadores, ¿no? En estos tecnicismos en torno a lo que la escuela nos demanda o nos exige, ¿no? Pero en realidad, pues el acto de la transmisión del hábito está muy vinculado a lo afectivo, ¿no? A lo emocional, ¿no? Gran parte digamos, preguntas que intento resolver están orientadas en esa dirección. Hay algunas propuestas metodológicas un poco amplias que pongo a disposición de los docentes para que las analicen y las adapten. Eh, y, y más que nada es eso, ¿no? Esa orientación es la que me interesa formular como docente, ¿verdad? Porque hay pues evidencias de cierto decaimiento, ¿verdad?, anímico en muchos de mis colegas cuando se enfrentan, ¿no?, a las aulas, ¿no es cierto?, en un mundo en el que los estudiantes parecen más atraídos por los teléfonos celulares y el mundo audiovisual, la lectura, ¿no?, de la imaginación parece a veces desanimante, ¿no? Pero yo creo que hay que formularse nuevas preguntas para resolver digamos, esta aparente crisis, ¿no? Y voy a cerrar simplemente con una conclusión que en realidad no concluye nada en el libro, ¿verdad? Pero es una apertura a la conversación. Eh, es fragmento de unas memorias que escribió Ciro Alegría, eh, refiriéndose a su experiencia durante el periodo de escolarización, en la que tuvo la suerte de tener a César Vallejo como profesor. Tuvo un año en una escuela en Trujillo, ¿no? Justo el año previo al viaje de Vallejo a París, ¿no? Y a mí esta memoria me pareció suficiente como una especie de metáfora acerca de lo que yo he querido transmitir, ¿no? Como una aproximación afectiva a la lectura. Se los leo. Eh, Algo que le complacía, dice Ciro Alegría, era hacernos contar historias, hablar de las cosas triviales que veíamos cada día. He pensado después en que sin duda encontraba deleite en ver la vida a través de la mirada limpia de los niños y sorprendía secretas fuentes de poesía en su lenguaje lleno de impensadas metáforas. Tal vez trataba también de despertar nuestras aptitudes de observación y creación. Lo cierto es que frecuentemente nos decía, vamos a conversar. Hermoso, ¿no? Vamos a conversar. Cierta vez se interesó grandemente en el relato que yo hice acerca de las aves de corral de mi casa. Me tuvo toda la hora contando cómo peleaban el pavo y el gallo, la forma en que la pata nadaba con sus crías en el pozo y cosas así. Cuando me callaba, ahí estaba él con una pregunta acuciante. Sonreía mirándome con los ojos brillantes y daba golpecitos con la yema de los dedos sobre la mesa. Cuando la campana sonó, anunciando el recreo, me dijo, has contado bien. Sospecho, dice Ciro Alegría, ese fue mi primer éxito literario. A mí esta me pareció una historia hermosa, ¿verdad? Sobre no solamente el afecto que involucra la docencia, sino el descubrimiento, ¿no? El placer de la paciencia y de la conversación, ¿verdad? Ese vamos a conversar me parece tan relevante, necesario en las sociedades contemporáneas. Ahora, esto no es tan idílico en parte porque, claro, Vallejo también se exasperaba cuando alguien contaba mal, ¿no? Pero aquí hay otro, esto no lo incluí en el texto, pero relata Ciro Alegría inmediatamente que en otra ocasión convocó a un niñito de la clase, ¿no? Que contó muy mal, ¿no? Y César Vallejo se enojó, ¿no? Se los leo así muy rápido. Un día llamó a un muchachito que era decididamente tardo, el pequeño quizá más trabado por el mal talante que traía nuestro profesor, tenía la boca y el entrecejo fieramente fruncidos, no pudo decir casi nada. Repitió varias veces la misma frase y de repente cayó. Siéntese, le ordenó con cierta despectiva rudeza.
El chiquillo se fue a su banco y cruzando los brazos metió entre ellos la cabeza y se puso a llorar ahogadamente. Vallejo se incorporó estremecido y fue hasta el pequeño. Estrechándole las manos lo llevó hasta su mesa, donde le acarició la cabeza y las mejillas hasta calmarlo. Sacó un gran pañuelo para enjugar las lágrimas que brillaban aún sobre la carita trigueña y luego se quedó mirándolo largamente. Sin duda, en la desconsolada angustia del narrador frustrado, sintió esa que a él mismo solía oprimirlo muchas veces y ha aludido en sus versos. Cuando recuerdo aquella ocasión, me parece verlo arrodillado con la mirada, sufriendo por el niño y él y todos los hombres. Bueno, ahí hay una referencia casi metafísica a Vallejo, ¿no? Pero el acompañamiento, el consuelo, ¿verdad? La empatía que expresa esta imagen me parece potente. Me parece que es una conclusión ya de por sí misma autosuficiente, ¿no? Para cerrar cualquier, digamos, recapitulación de lo que el libro quería decir. Ahí está el libro, ¿ya? Es una conversación abierta, yo espero que lo disfruten, que si lo desean me dejen preguntas. Ya volví al Facebook después de muchos años, así que si desean hacer alguna pregunta intentaré responder. Muchas gracias y un gusto acompañarlos esta tarde. Gracias, Carlos. De verdad ha sido lindo trabajar contigo y ahora escucharte. Y me gusta esta imagen que nos has dejado de cada lector como una biblioteca, porque al mismo tiempo pienso en los autores que se han sumado a la colección, que también han venido con una serie de lecturas que se repiten, ¿no? Hay nombres como Paulo Freire, que está en el epígrafe de tu libro, que aparece mucho en el libro de Paola Roa, en el libro de Munita, en el libro de Silvia, y también el libro de Daniel conversa muy bien con el libro de Gonzalo Yarzún, de la Biblioteca Imaginada. Hay como microcosmos dentro de la colección y se tienden unos diálogos muy interesantes con esos autores que ya también forman parte de esta tradición, corpus, sobre la lectura, las bibliotecas. Así que es muy bonito lo que se está armando ahí. Muchas gracias otra vez por tu libro, que además está escrito muy bonito y con esta metáfora de la docencia y del acompañamiento similar a la paternidad que tú estás experimentando ahora. Así que es un libro muy afectuoso, igual que el de Daniel, que bueno, ahora Daniel nos va a explicar más de eso seguramente, pero el libro de Daniel también, al igual que el de Carlos, es como una conversación abierta, un libro hecho sobre preguntas, inquietudes que tiene Daniel durante muchos años, y está escrito en una forma muy particular, que ya Daniel seguramente nos explicará ahora. Daniel, te escuchamos. Muchas gracias, Gracia. Muchas veces a lo largo de estos meses en los que escribía, decía Gracia, gracias, y me dejaba llevar por ese juego del lenguaje, que en realidad es agradecerte a ti el cuidado, la atención, agradecerle a Ezio por la invitación. Me pareció en su momento una invitación muy tentadora, y muchísimas gracias también a Carlos. Me encantó aprender lo de considerar. No conocía esa etimología y cada vez las etimologías me parecen una fuente más para entender algo que a mí me parece fundamental, y es que no somos sino estamos siendo y nos estamos transformando, y me parece que eso es parte de una de las cosas que a mí más me interesa y me interesó en este libro. También te quiero agradecer, yo supongo que muchas otras personas más, la referencia a César Vallejo, probablemente el poeta en lengua castellana que a mí más me ha sacudido. No conocía la faceta de César Vallejo, profesor. Puedo imaginar el terror de ese alumno y sin duda empatizar con él. Yo no sé si yo habría sido capaz de narrar como César Vallejo hubiera querido, y probablemente me habría quedado trabado, pero sin duda me siento muy identificado con ese gesto de César Vallejo de acariciar, de
escuchar el silencio, de arrepentirse de su ira y de lo conflictivo. Y esto me da un poco pie como para entrar en el libro, en mi libro, que se llama La música de las bibliotecas, política y poética de un espacio público, y pongo la coma y digo hoy. Y hoy porque ese hoy es un momento clave, es un momento de profunda crisis. Recibí la invitación de Ezio bastantes meses antes de comenzar a publicar el libro. La recibí como un gesto muy cordial, un reconocimiento a mi trayectoria, sobre todo como editor y como gestor de una biblioteca maravillosa que fue durante 5 años, 50 semanas, la Biblioteca Vasconcelos, un gran laboratorio para ampliar las expectativas de lo que podría ser una biblioteca pública. Yo no soy bibliotecario y básicamente he sido pues un aprendiz de todo. Empecé a aprender a ser editor, editando, empecé a ser bibliotecario asumiendo la dirección de una biblioteca muy grande, empecé a escribir sin saber ni siquiera bien la ortografía y me he lanzado, como muchos se lanzan desde el doctorado, desde la maestría, yo me he lanzado desde mi ignorancia y así me lancé el 3 de octubre de 2020, digo la fecha precisa porque así está en el libro, a escribir sobre la música de las bibliotecas. Ese día ya casi nadie lo recuerda. El hombre que presumía ser el hombre más poderoso del mundo, un tal Trump, que espero que pronto todos podamos olvidar, quizás vuelva como una pesadilla, entró al hospital padeciendo o diciendo que padecía la enfermedad que durante muchos meses había dicho que era una confabulación, un cuento chino, así él lo llamaba. En México decimos cuento chino a una mentira. Lo que me aterró no es que se contradijera, me parece que es natural que cualquier persona se contradiga. Lo que me aterró es que a pesar de que él se estuviera contradiciendo, millones de personas en el mundo siguieran creyendo en sus cuentos chinos. Y eso me aterró porque estaba abriendo o reflejando una realidad que a mí me parece aterradora y ante la cual, la verdad, no sé muy bien cómo situarme, que es, ha perdido valor el concepto de verdad. La idea de que la verdad, si bien no se puede alcanzar, al menos es un ideal por el cual queremos luchar, que no es lo mismo decir cualquier cosa, si hay un concepto de verdad, y me parece que cuando se elimina la aspiración hacia una verdad compartida, se está eliminando algo que es aún más importante, que es el valor de la verdad como un espacio para el diálogo, para recibir a otro, y cuando se elimina al otro, entonces siento que estamos entrando en una etapa, en una crisis civilizatoria muy fuerte. Meses antes, Ezio me había invitado, ya lo dije, a escribir, me dijo, puedes hacer una recopilación de ensayos previos. Yo, al menos en mi caso, dije que era un momento en donde tenía que asumir el gran desafío de formularme nuevas preguntas y de
y de darme cuenta cuáles de las afirmaciones, cuáles de las cosas que yo consideraba ciertas ya habían entrado en crisis, y asumir el desafío. Entonces empecé a escribir el libro en medio de un ambiente mortecino, donde cada día se escuchaba cómo iba avanzando la pandemia, y con ella pues el terror, a veces infundado, a veces con marcados intereses políticos o comerciales, y estaba encerrado, y entonces dije, no puedo yo no responder desde la vida a una inquietud así. ¿Cuál es el valor de las bibliotecas? Que en muchas partes del mundo, y particularmente en América Latina, estaban cerradas, y entonces me hice la pregunta de qué son las bibliotecas, qué habían sido las bibliotecas, y qué podrían ser las bibliotecas. Es una pregunta muy compleja, es una pregunta en la que yo intento, aunque sea, plantear las preguntas con mayor claridad. Sé que no hay una respuesta, sé que puede haber respuestas precarias, respuestas individuales en cada contexto, pero que no hay definitivamente una respuesta universal. Y creo que cada vez más nos vamos a encontrar con una situación así, en donde la idea de los universales que vivimos probablemente pues en alguna época en Alejandría, y que después se revitalizó con la Ilustración, la idea de una humanidad universal en donde pudiéramos congeniar entre la diversidad y una aspiración a la igualdad, está puesta en crisis. Y entonces creo que lo más importante de este libro es, y en general de este momento, es asumirlo como un momento para hacer un cuestionamiento, y un cuestionamiento que sea una invitación a preguntarse, y que cada persona encuentre la motivación para encontrar su respuesta propia. Se llama La música de las bibliotecas, porque me parece que este es un momento en donde se está de muchas formas poniendo en cuestión el valor de la palabra, y me parece que hay que asumir eso. En muchos momentos me sentí tentado a guardar silencio, y me lo he sentido en muchos momentos después. Pero creo que la música pervive a pesar de esa tentación. Es un vínculo mucho más profundo que las palabras. Y volviendo a la idea de lo sideral que está en el inicio de la palabra consideración de Carlos, hay una música de los astros, hay una música de la vida, que me parece que es preciso afinar el oído para intentar escucharla. Yo escribí este libro en 2 fases. Recuerdo, hace unos días hablaba con mi hijo Ariel. Ariel me dijo que para él fue muy impresionante ver cómo
durante los 3 primeros meses en ese ambiente mortecino en el que estábamos viviendo todos confinados. Hace ratito decíamos como cada quien apenas si está viendo a 2, 3 personas. En ese ambiente yo escuchando a Bach, escuchando el arte de la fuga una y otra vez, empecé a escribir y básicamente no me podía parar de mi computadora. Empecé a escribir cosas que no sabía, a investigar con los libros que tenía en la biblioteca y si no echando mano de fuentes que encontraba en internet. Y no podía parar. Y hubo un momento en donde de pronto el libro se detuvo. Yo había prometido entregarlo 3 o 4 meses antes, eso lo recordará, pero se detuvo y se detuvo en el momento en donde me di cuenta de que la crisis que estábamos viviendo pues era mucho más grave de lo que yo en un principio había imaginado. No era una crisis sanitaria, no era una crisis particular de mi entorno, no era una crisis particular de las bibliotecas cerradas, sino es una crisis civilizatoria, una crisis que está poniendo en cuestión valores con los cuales yo estaba familiarizado y a partir de los cuales yo he ido construyendo mi propia persona y mi trayectoria profesional. Por ejemplo, la idea de la palabra escrita como algo estable, la idea de lo íntimo, lo público, lo privado, que son cosas que en este momento están en una crisis muy fuerte, y de ahí también la urgencia de afinar las preguntas. En este libro yo intenté afinar las preguntas cuando me di cuenta de que estábamos enfrentando a una crisis civilizatoria que en una de esas pone en duda lo que el concepto de lo humano y la viabilidad del género humano. También me di cuenta de que no estaba poniendo en duda el valor de la vida. De ahí que yo diga al inicio de este libro que tiene una forma musical. La forma musical es un tema y son variaciones. Entonces se inicia este libro hablando sobre el valor del agua y termina este libro hablando muy someramente sobre la compleja relación del agua y las bibliotecas, ¿no? Que para algunos es un enemigo, pero para otros también es un modelo. Y a mí me parece que es fundamental entender que más allá de las bibliotecas, más allá de los libros, lo que importa es la conversación, lo que importa es mantener a la vida. Ojalá que podamos responder todavía los humanos a los desafíos que estamos enfrentando. No forzosamente soy muy optimista, pero creo que el mayor optimismo que puedo mostrar más que decir tiene que ver con enunciar la pregunta y estar dispuesto a escuchar numerosas respuestas. Creo que eso es una invitación. No quiero hacer un
resumen del libro. El libro es un libro que tiene una composición tipográfica compleja. Puse en muchos problemas a Gracia y el equipo de diseñadores, porque hay una parte que está alineada a la derecha y una parte que está alineada a la izquierda, y entonces eso juega con una suerte de vaivén que imita a la música y que imita a la lectura, que imita el arte del contrapunto en música, pero sobre todo, además de invitar, invita a que se prosiga cada quien en su tiempo, en ese tiempo único que cada quien vive en una circunstancia como la nuestra. Invita a que los demás sigan invitando a otros a construir sentido, un sentido precario, pero un sentido extraordinariamente valioso. Y con esto, pues, quisiera decir, hay un murmullo, lo dijo también Carlos, hay un murmullo en los libros, hay un murmullo en la conversación, hay que afinar el oído, y yo espero que los lectores de esta maravillosa colección, Ezio, te felicito muchísimo, porque pues has hecho algo que pocos editores logran en un año publicar 11 libros de alta calidad. Pues es un gran mérito, y te agradezco muchísimo la invitación a ser parte de él. A ti, Gracia, el cuidado, a Carlos, la compañía, y a las personas que nos están escuchando, pues la invitación para que lean estos libros, y el mío también. Yo lo único que estoy en Facebook es para rechazar todas las invitaciones, porque me agobia mucho y prefiero mantener la música por dentro, y no sentir el enredo de las redes agobiando. Eso es lo que quería decir. Gracias, Daniel. Bueno, y como Daniel adelantó a los lectores, cuando vean su libro, además de esta doble justificación que invita, ¿no?, al lector a veces a hacer pausas, Daniel le dice, si quieres anda a tomar agua o duerme y luego vuelves, yo te estaré esperando. Además de eso, también es una invitación, además de la pausa, a intervenir tu libro, ¿no? Porque hay una parte, incluso hay un cuadernillo entre la segunda y la tercera parte de hojas en blanco para que un poco el lector vaya poniendo ahí sus impresiones y se apropie del libro, ¿no? Es una bonita invitación. Bueno, los dos libros son maravillosos. Muchísimas gracias nuevamente a Carlos, a Daniel por sus palabras y por haber confiado en la biblioteca, a Ezio por impulsar esta colección, y a todos y todas los que nos han seguido en esta transmisión, muchísimas gracias. Si se perdieron la transmisión, recuerden que todas las sesiones están grabadas y se colgarán próximamente en todas las redes de la Biblioteca Nacional. Además, les volvemos a recordar que los libros ya están disponibles en su versión digital en la Biblioteca Pública Digital y también en la BNP Digital. Los pueden leer, y bueno, próximamente también estarán las versiones impresas disponibles en bibliotecas públicas y espacios de lectura que pertenezcan al Sistema Nacional de Bibliotecas. Les recordamos la invitación de Ezio a unirse a la fiesta de la Biblioteca Nacional por los 200 años, a enterarse de todas las actividades que tenemos preparadas para ustedes a través de las redes sociales. Y también les recuerdo que el programa de bibliotecología en su segunda edición se está llevando a cabo todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, así que no se pierdan también ese espacio académico, cultural, que está muy rico en invitados y en temas.
Y finalmente les recordamos continuar con las medidas sanitarias de prevención, usar mascarillas, lavarse las manos, mantener la distancia física, y los invocamos a asistir a las campañas de vacunación en el rango etario que les corresponda. Recuerden que la mejor vacuna es la que llega primero a su hombro. Muchas gracias a los tres y a todos los que nos han seguido, y buenos días. Gracias.